Bueno, como habíamos dicho, hablado sobre los triángulos de potencia, acá vamos a hacer un pequeño paréntesis como para poder determinar cuál sería la manera de corregir ese factor de potencia que estamos hablando. En principio, dijimos de que era conveniente también de que ese valor de coseno phi que teníamos en los triángulos de potencia fueran lo más pequeños posible para que justamente toda la potencia que daba nuestro generador sea aprovechado como trabajo útil y no hubiera tanta energía reactiva entre generador y carga, haciendo de tal manera que este segmento o este cateto de este triángulo de potencia dado por el coseno phi, dado por el producto de la tensión por la corriente, sea muy largo, sea muy grande. Entonces, nuestra idea, ¿y por qué sería que no debe ser tan grande? Debería ser debido a que esperen que no puedo dibujar, no sé qué me pasa. Voy a poner acá un poquito más, a ver ahí. Ahí está. Este valor que yo tengo acá de B por I, ustedes si piensen en un generador que tenemos conectado y a través de unos cables que llevan energía hacia una impedancia, hacia una carga, entonces esa corriente que circularía hacia la carga, ese valor de corriente I, sería la entregada por este generador y sería la que tendría que estar pasando por todos estos cables que tenemos aquí, que llevan la energía hacia la impedancia Z, de tal manera que la potencia que entrega ese generador, esa potencia S, dado por el producto B por I, y siendo que nuestra B es constante, dado que la tensión que entrega nuestro generador tiene un valor fijo, como ya dijimos en el caso de nuestra tensión de línea que tenemos en nuestros tomas corriente para mover distintos tipos de aparatos eléctricos, tiene el valor de 220 voltios, por lo tanto ese valor es constante, ¿no? Así que si hay demasiada energía reactiva, que estoy hablando justamente de este segmento Q, que va desde acá arriba hasta acá abajo, entonces esa potencia Q, imagínense, va a determinar de que el largo o la cantidad de potencia aparente S. Por lo tanto, cuando más largo es esto, más podría ser una B que llegara, una S que llegara hasta por acá, ¿verdad? Bueno, entonces evidentemente la potencia Q dijimos que es una energía que es entretenida entre carga y generador. Evidentemente es una energía, como ya vimos, en el cual no puede desarrollar un trabajo útil. O sea, hablábamos de que la potencia media de ese tipo de energía era igual a cero. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos en que esta Q se achicara lo más posible hacia arriba, de alguna manera, entonces todo este segmento de S quedaría mucho menor. Por lo tanto, la potencia S sería menor y la única manera que la potencia S sea menor es que la corriente sea más chica, ya que la tensión es constante. Si esa corriente es más chica, evidentemente estamos de alguna manera, a través de estos cables que están conectados hacia la carga,
estamos logrando de que haya menos caída de tensión y que haya una mejor utilidad de la sección del conductor. Si la corriente esta fuera mucho más grande, entonces evidentemente deberíamos colocar entre carga y generador conductores que son de mayor sección. Entonces, justamente ese valor de mayor sección implica mayores costos y también implica mayores pérdidas. Pérdidas en el sentido de caídas de tensión, como el producto V de I por R, siendo R la resistencia del conductor en cuestión. ¿Sí? Bueno, entonces, dicho esto, de alguna manera, podríamos decir de que nos interesa de que el valor de esta potencia S, que yo estoy tratando de borrar acá, sea lo más chica posible, de tal manera que ese triángulo que yo tengo acá, para que no puedo agarrar el lápiz, ahí está, ese triángulo que tengo acá se transforme en un triángulo mucho más chico, manteniendo, por supuesto, el valor de la potencia P, que es la potencia activa y es la potencia que realmente útil que puede llegar a realizar un trabajo útil, ¿cierto? O sea, como calentar, como producir calor a través de una resistencia para un horno, para una estufa, o ya sea para mover la parte de mecánica de un motor, arrastrar algún tipo de cuerpo o relacionado a algo con la máquina en sí. Entonces, esas realizarían realmente un trabajo útil. Dijimos que sí tenía un valor de potencia media, efectiva, dada justamente por el producto B por I por el coseno de phi. ¿Vamos? Hasta ahí estamos bien. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo de que si hay una Z que desarrolla una cierta potencia S, B por I, compuesta por un segmento P de potencia activa y un segmento Q de potencia reactiva, si nosotros lográramos de que esta Q, como dijimos, se haga más chica, tal que llegara a este valor como el que está dibujado en este triángulo, obtendríamos un valor de S', donde S' seguramente va a ser menor que el S que yo tenía antes, acá en este segmento. Bueno, entonces de eso se trata. Para eso, nosotros vamos a tratar de determinar alguna fórmula como para que podamos lograr de alguna manera obtener cuánto debo yo reducir en Q para obtener esta S'. Para eso, nosotros acá lo que vamos a decir es que, bueno, este segmentito que tengo acá lo voy a llamar Q', este segmento que tengo desde acá hasta acá lo voy a llamar QC, ya vamos a explicar por qué es QC. Entonces, en base a eso, fíjense ustedes que podemos decir que el valor de Q, como está acá, este valor de Q, o sea, este segmento que está acá, será el valor de P por la tangente del ángulo φ, siendo la tangente del ángulo φ esto que tengo acá. Luego, el Q', este segmentito que tengo acá, Q', será también el P por la tangente de φ'. ¿Sí? Entonces, si yo lo que busco es reducir esta Q, evidentemente tendré que buscar una Q que tenga justamente, sea opuesta a la Q que yo tenía. O sea, antes yo tenía una Q que iba para abajo, yo voy a tratar de colocarle una Q
que le voy a llamar justamente QC, para que me disminuya el valor de la Q total que tenía acá, o sea, desde acá arriba hasta acá abajo, al valor de Q', que sería el segmentito este que está acá. Entonces, bueno, es muy sencillo. Yo digo que QC, o sea, justamente este segmento QC, va a ser igual al Q que tengo total que tenía al principio, menos el valor de Q'. El valor de Q' es esto, para que me quede este segmento. ¿Entiende? O sea, Q menos Q'. Bueno, y habiendo determinado cuánto valía Q y cuánto valía Q' antes, evidentemente que reemplazando me queda que el QC es igual a P por la tangente de phi menos la tangente de phi'. Ahí lo que hemos logrado obtener esta fórmula, que es muy importante, para poder determinar qué valor de Q debería yo, qué valor de QC debería yo determinar acá en este triángulo que tengo aquí, para que me quede justamente un valor Q' que sea más chico, de tal manera que mi triángulo de potencia se ha transformado de este valor grande que tengo acá a este triangulito más chico. ¿Y qué hemos logrado con eso? De que la S' sea más chica que la S que tenía antes. ¿Ok? Bueno, evidentemente que eso es desde un punto de vista matemático totalmente elemental. Pero habría que entender qué significa esta QC. Entonces, esa QC, nosotros podemos pensar de que si esta impedancia fuera, por ejemplo, una resistencia con una reactancia inductiva XL, evidentemente que para que esta reactancia inductiva es la que realmente produciría toda esta potencia Q que tendríamos al principio. Y para poder llevar de esa Q a un valor de Q más chico, evidentemente tendría que pensar que a esta impedancia yo le podría agregar una Q que sea de sentido opuesto al que ya tendría. Y para que sea opuesto, obviamente tendría que colocar un valor de Q provisto por un capacitor, ya que el capacitor, dijimos, tiene valores reactivos que son opuestos a la de las reactancias inductivas. Entonces, este capacitor con una reactancia XC es la que va a producir justamente el valor de QC, que es el QC que yo acabo de dibujar en este segmento. ¿Sí? Viéndolo desde una manera opuesta, podríamos pensar, voy a escribir acá al costadito, que si mi impedancia fuera, por ejemplo, una resistencia y que tuviera como carga reactiva un capacitor XC, si yo quisiera reducir este valor, ya no se llamaría QC haciendo relación a un capacitor, sino que tendría que agregar una bobina, ¿verdad? ¿Para qué? Para que justamente el Q que yo tenía antes lo pueda achicar a valores con esta XL, o sea, una carga reactiva de origen inductivo. ¿Está? O sea, serían los dos casos, ¿verdad? O sea, esto es lo más común que se observa siempre, ya que este tipo de impedancia de R compuesto con una reactancia inductiva es lo que correspondería, por ejemplo, al caso de un motor. Un motor, yo podría hacer su equivalente como una impedancia que al fin y al cabo es una resistencia con una bobina, ¿verdad? Desde el punto de vista
eléctrico de lo que qué sería esta Z para nuestro generador. Entonces, lo más común es que nosotros tengamos que achicar este valor de Q a través de un capacitor para que se oponga al valor de una reactancia inductiva. Este tipo de cargas que son de origen capacitivo, pocas veces se da, pero también se suele dar. Bueno, entonces dijimos que el valor de Q va a tener esta forma de solucionarse para poder llegar a disminuir esa potencia reactiva. Los valores de coseno phi normal que uno siempre busca tienen que ser valores que están comprendidos entre los 0,95 y 0,98. O sea, estamos hablando de que si yo tengo un triángulo de potencia de este tamaño, yo voy a lograr hacer un triangulito que tenga un valor de tal manera que este phi corresponda a un coseno phi de 0,95, por lo menos, 25, 98. Bueno, de eso se trata el tema de corrección de coseno phi. ¿Y cómo se hacen las correcciones de coseno phi en la práctica? Bueno, vamos a pensar en un esquema como donde esto sería un esquema simplificado de lo que sería un establecimiento, como puede ser una fábrica, como puede ser nuestra facultad inclusive, donde esta forma de esquema, que se llama esquema unifilar, va a representar la parte que corresponde a la entrada de energía al establecimiento. Y la entrada de energía al establecimiento, acá se le hace 3 rayitas para indicar que hay 3 fases, o sea, hay 3 fases que llamamos, y lo vamos a ver después, RST. Bueno, esas 3 fases generalmente ingresan primero, antes de empezar a utilizar cualquier tipo de energía, a un tablero general donde allí tendremos todos los sistemas de control y de protección a todas nuestras cargas que tenemos dentro de nuestro establecimiento. Como por ejemplo, acá estoy ejemplificando, un tablero entra general y de ahí se va a empezar a distribuir, supóngase a través de otros cables que irán a otro tablerito más chico que el que teníamos acá arriba, que es el tablero general, llamado tablero seccional, y desde ese tablero seccional sí ya tendremos todo nuestro control y protección para, por ejemplo, en este caso, de este motor. Y si fuera, estoy hablando como si fuera esto una fábrica, alguna planta de producción de algo, ¿no? Donde el establecimiento puede ser grande, y bueno, acá tendremos sobre esta zona un grupo de motores que realizan algún tipo de producción de algo. Y para este lado de la fábrica tendremos otro grupo de motores que están representando a máquinas que producen realizan algún tipo de producción y que también son controlados a través de otro tablero seccional. Este será el tablero seccional 1, este será el tablero seccional 2. Muy bien. En definitiva, todo este conjunto de motores y de máquinas que tenemos ahí, nosotros podemos pensar que todo eso sería el equivalente de una sola impedancia, ¿verdad? Una sola impedancia Z. Y esa impedancia, como dije hace un ratito, podría ser representada por una resistencia con una cierta carga reactiva XL. ¿Sí? Bueno, entonces quiere decir que acá, desde el punto de vista en la entrada de nuestra línea, por acá estará siendo provista una cierta potencia S,
que tendrá, por ejemplo, un triángulo de potencia, digamos algo así, con un cierto ángulo phi. Entonces, lo que veníamos diciendo era que queríamos tratar de que esta Q que yo tengo acá, esta P y esta S, de llegar a un valor de S que sea un valor S', de tal manera que sea menor que el S que yo tenía al principio. ¿Y cómo íbamos a hacer esto? Y bueno, dijimos, acá habrá que agregar una carga reactiva capacitiva, porque estamos hablando en este caso justamente de motores, para que pueda proveer cierto valor de QC que se oponga a mi triángulo de potencia tenía este tamaño, más o menos, así digamos, este era S, este era P, y yo voy a proveer un QC para que de tal manera esto tome un valor contrario al que ya tenía para acá abajo y se me convierta en un valor de S'. De tal manera que el ángulo phi que yo tenía acá se va a convertir ahora en un ángulo phi que tengo acá, que le voy a llamar phi'. Bueno, entonces, ¿cómo hacíamos esto? Era agregando capacitor y colocando la fórmula de QC igual a P por la tangente del ángulo phi menos la tangente del ángulo phi'. El phi yo lo conozco, que será el phi que tendrá el triángulo de potencia cuando yo todavía no hice ningún tipo de corrección. Y el phi' será el ángulo al cual yo quiero llegar. O sea, vamos a suponer que yo quiero pasar de un valor de un coseno phi igual a 0,85 y lo quiero llevar a un coseno phi de 0,95. ¿Sí? Evidentemente, bueno, esto tendrá un ángulo phi que será mayor que el ángulo phi' que tendrá para este coseno phi. Aplicamos esta formulita y problema solucionado. Encontramos el valor de QC. Ahora, ese valor de QC es relacionado al QC que va a proveer este capacitor. ¿Dónde lo colocamos a ese capacitor? Bueno, acá hay dos tipos o varios tipos de soluciones. Uno sería que el QC se agregue directamente en el tablero de entrada, que se lo coloque por acá arriba. Y cuando se lo coloca acá arriba, se lo hace generalmente a través de un elemento que se llama corrector de factor de potencia automático. ¿Eso qué significa? Significa que como los motores que tenemos acá en este dibujo no van a estar trabajando o casi puede haber un factor de simultaneidad, o sea, que estén trabajando todos al mismo tiempo y estén produciendo una S como el que habíamos mencionado acá. Pero en algún momento puede suceder que este proceso que realiza este motor haya terminado y tenga que dejar de funcionar. O sea, que este motor se apagaría y podría ser que este también y que este también. Por ejemplo, se apagaría. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que el Q total que yo tenía al principio, cuando estaban todos funcionando, pasaría a ser un Q más chico. En una palabra, ¿qué está pasando? Que estoy teniendo en este triángulo de potencia inicial y total, el valor de Q este es variable. O sea, a veces puede estar por acá, a veces puede llegar hasta acá, a veces puede estar por acá, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sería la pregunta a hacerse, ¿cuál sería el valor de QC para que yo tenga un factor de potencia del valor 0,95? Como si el Q está variado y cada vez que yo calculo QC me va a dar una potencia reactiva diferente. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es
hacer un sistema, que eso es lo que hace el colector de factor de potencia automático, de varios capacitores. Varios capacitores que están, digamos, en paralelo. Y acá podríamos colocar, por ejemplo, una llave, a este también le coloco otra llave, y a este también le coloco una llave. Entonces, cuando todos los switches o llaves S1, S2 y S3 están cerrados, yo estoy aplicando un único valor y el máximo valor de QC para corregir cuando yo tengo el triángulo de potencia con todo el Q que producen todos estos motores. Y al estar los tres capacitores conectados, yo logro obtener el coseno phi de 0,95. ¿Está? Ahora, cuando se apaga, como en este caso que yo planteé, se va a apagar este motorcito y este motorcito, ¿qué va a terminar pasando? Mi triángulo va a ser ahora un poquito más chico, pero no va a llegar todavía al valor de Q que yo quiero llegar siempre. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Para llegar al Q que cuando estaban todos los motores, yo conecto los tres switches conectados, de tal manera que la suma de los tres capacitores me va a dar la Q necesaria. Cuando se me apagaron algunos motores, podría yo desconectar un capacitor y dejar conectados dos, de tal manera que me va a producir otra QC para que siga obteniendo el valor de 0,95. Y así sucesivamente, ese proceso se hace automáticamente a través de este controlador que tenemos acá. Entonces, ¿qué es ese controlador? Es simplemente un sistema que es del tipo microprocesado, que está analizando constantemente el valor de coseno phi que hay en nuestra planta. Y está decidiendo qué cantidad de QC tengo que agregar de acuerdo a la cantidad de motores que estén encendidos, que se van prendiendo o apagando. Esa es lo que se llama una corrección de factor de potencia automático del tipo general. O sea, que coloco un solo aparato a la entrada de la fábrica y estoy controlando toda la potencia reactiva de todos los motores que están encendidos. Ahora, ¿qué pasa? Otra forma podría ser de que sea una corrección de potencia del tipo individual. Supóngase que yo tengo este motor y directamente le agrego un capacitor a ese motor en paralelo y yo ya estoy corrigiendo este motor al valor de coseno phi que yo decía que quería, como el caso de 0,95. ¿Está? Entonces, ese sistema equivaldría a que en el gráfico que yo estaba teniendo hace un ratito, que en vez de que esté este corrector de potencia acá a la entrada, lo saquemos a esto y directamente coloquemos, voy a borrar acá un poquito para tratar de poner un poco más prolijo, esto, yo podría agarrar y colocarle a cada motor directamente un valor de potencia reactiva, ¿no es cierto? Un valor de potencia reactiva. O sea que a cada uno de estos capacitores yo le agregaré un capacitor en paralelo. Entonces, de esa manera, todos los motores ya están corregidos. Y sería independiente de cuál funcione o cuál no funcione, porque a medida que yo prendo el motor, este capacitor ya está fijo sobre el motor y yo lo estoy haciendo lo que se denomina una corrección de coseno phi del tipo individual. A este también le tendré que colocar todos mis capacitores. Bueno, esos son modelos de forma de corregir reales que hay. O coloco uno de estos,
correctores automáticos o hago una corrección individual entre cada uno de los motores. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Tienen alguna duda? No, profe. No hay duda. Perfecto. Profe, una pregunta. Sí. El coseno de phi 0.95, ¿es para que no entre en resonancia el circuito? Claro, porque nuestro problema, cuando nosotros vimos resonancia también, dijimos de que estaríamos hablando de un circuito, como le decía recién, de resistencia, bobina, y donde nosotros vamos a colocar acá un capacitor en paralelo a esa impedancia. Entonces, ¿qué puede suceder? Si lo llevamos a 1, evidentemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos obteniendo solamente potencia reactiva. Este circuito que tengo acá se convierte en puramente resistivo. Y cuando se convierte en puramente resistivo, en una impedancia compuesta por parte reactiva, estamos diciendo que la parte imaginaria se ha convertido igual a 0. O sea, estamos diciendo que, de otra forma de decirlo, en que los vectores de tensión y de corriente están en fase. Que es otra manera de decir que un circuito está en resonancia. Por lo tanto, eso puede ocasionar valores de sobretensiones sobre toda nuestra planta, que puede ocasionar otros tipos de inconvenientes, como son poder llegar a destruir o comprometer algún circuito electrónico de PC o de cualquier tipo de elementos de automatismo. ¿Sí? Bueno. Estamos entonces. Vamos a un ejemplo, que eso es lo que nos interesa más a nosotros. Eso un poquito ha sido como para recordar lo que es el coseno phi. Veamos. Acá dice, vamos a ver este ejemplito. Dice, sea un motor monofásico que está conectado a la línea de 50 Hz, a una línea de 50 Hz entre fase y neutro de 220 voltios. El motor tiene 2 caballos vapor y tiene un rendimiento del 85% y un factor de potencia de 0,8 en retraso. ¿Qué nos pide? Calcular el valor de C para obtener un coseno phi de 0,95. El motor tiene 0,8, queremos llegarlo a 0,95. Por otro lado, la potencia reactiva QC de compensación, o sea, estamos hablando de un triángulo que corresponde a el S de nuestro motor y que tiene un valor de Q con un cierto ángulo phi, de tal manera que tiene el coseno de ese ángulo da 0,8. Y yo lo tengo que llevar a otro valor phi prima para que yo tenga un coseno phi de 0,95. Por lo tanto, para lograr esto, tengo que agregar un valor de QC, ¿verdad? Como dijimos antes, un valor de QC. Para restar el valor de Q total que tenía de acá hasta acá, yo lo resto y obtengo directamente el 0,95. Bueno, ¿cómo se hace esto? En principio vamos a ver cuál es la potencia útil que nuestro motor está teniendo. O sea, ¿qué es la potencia útil? Mi potencia activa. Yo digo que si mi motor tiene 2 caballos vapor, un caballo vapor son 736 vatios, lo divido por el coseno de phi del dato que tiene ese motor, que era 0,85, que era, mejor dicho, lo divido por el rendimiento, no por el coseno phi,
lo divido por el rendimiento y puedo obtener el valor de potencia activa que maneja ese motor. Ya tengo en mi triángulo mi P. Bueno, si tengo mi P, esto es P, puedo sacar mi S dividiendo por el coseno phi y me da que tengo 2165 voltios.